Buenas tardes, estimados estudiantes del Diplomado en Gestión Consultiva Financiera Agropecuaria del Banco Agrario y la Uniagraria. Mi nombre es Ricardo Novoa y les voy a dar una clase introductoria al tema de asociatividad. Es una visión que tenemos desde el tema en la universidad, en la Uniagraria, y es un precursor de la materia que va a dictar el doctor José Agustín Espinel. Él les va a dictar el enfoque interno, el enfoque del Banco Agrario, de la práctica del día a día, y donde él aporta pues, su experiencia de muchos años y su conocimiento de las regiones del país y de los negocios agropecuarios. Entonces, aquí vamos a hacer una introducción desde el punto de vista histórico, teórico, un poco describiendo las formas asociativas, describiendo también las ventajas, algunas limitaciones que puede tener. Nos vamos a apoyar entonces en las diapositivas, donde mostramos de pronto con un poquito más de profundidad el tema, y ustedes lo pueden repetir porque va a quedar grabado y montado en el aula virtual. Bueno, para introducir este tema vamos a comentar cómo en los sistemas de producción en general y en los agropecuarios el ritmo del mundo moderno hace que cada vez haya mayor competencia. La globalización, la apertura económica, digamos la tecnología misma, los volúmenes que alcanzan algunas empresas, todo eso hace que para un pequeño productor particularmente el tema de competir sea bastante complicado en algunos casos, porque no alcanza los volúmenes que necesita para llegar al mercado con una posición fuerte, porque no tiene todos los recursos financieros, porque no tiene toda la tecnología. Entonces la asociatividad es una posible solución a esos temas, y en el tema agrario pues realmente es un tema que ha estado en boga en los últimos años porque tiene todas las posibilidades, ha sido un éxito en otros países, pero para que realmente tenga éxito como cualquier solución debe ser bien implementada. Bueno, la asociatividad tiene que ver mucho con el tema de la unión hace la fuerza, de las alianzas. En la medida en que haya alianzas se logra mayor volumen, mayor escala y se unen fortalezas que pueden tener individualmente cada uno de los asociados. En el agro esto es cierto para el pequeño productor. El pequeño productor muchas veces se siente indefenso, que no tiene todo el tamaño ni los recursos para competir en un mercado que cada día es más exigente en temas de calidad y de precios. Entonces hay una posibilidad muy grande para el pequeño productor con la asociatividad, pero hay que saber implementarla. La asociatividad emerge entonces como una estrategia que permite la unión voluntaria de personas y de agronegocios con la intención de desarrollar acciones conjuntas y conseguir propósitos comunes que muy difícilmente se lograrían de manera individual. Vamos a mirar un poco los antecedentes de la asociatividad en el mundo. Eso nos permite entender un poco de dónde viene y por qué hoy en día se muestra como una posible solución a temas de escala, a temas de volumen, y particularmente en el agro le puede servir mucho al pequeño productor. Los procesos asociativos se han generado desde la época antigua, desde la época de los egipcios, de los fenicios, de los griegos, de los romanos. Ha tenido una evolución, digamos, constante y va aparejada pues, con los cambios políticos y sociales. Desde esa época se manifestaba ya en la parte agrícola, y en la medida en que el mundo evolucionó y hubo migración y creación de ciudades, empieza a manifestarse también en los temas de comercio y en los temas empresariales. Empiezan a aparecer los gremios, las asociaciones de artesanos. Incluso en Europa, en el siglo XIX, ya empiezan a aparecer las figuras cooperativas, que es una de las manifestaciones de la asociatividad. En la América precolombina, ya hablando de nuestro continente, en esa época, antes de la conquista, ya había numerosas formas de organización agrícola comunitaria. Permanecieron en la época de la conquista y obviamente empiezan a tener variaciones ya después de varios años de conquista y de la época de la colonia. Empiezan a surgir modificaciones esas figuras. Pero, por ejemplo, ¿quién no se acuerda o no escuchó alguna vez hablar de las asociaciones indígenas con los nombres de Minga, de Convite, de Mano Prestada? Esos fueron los precursores de la asociatividad aquí en Colombia. Luego, en 1899, se crearon las sociedades de socorro mutuo en Manizales, Bogotá, Cúcuta, y las famosas natilleras en Antioquia, Valle y Cundinamarca. Todas esas figuras fueron los precursores o los predecesores
de los fondos de empleados, que ustedes saben que cumplen una función muy importante a nivel de los trabajadores de las empresas. Han crecido mucho, hay unos fondos de empleados en Colombia que tienen un tamaño bien importante y de alguna manera solventan necesidades de ahorro y de crédito de los trabajadores de las empresas. Hacia 1920 se promueve por parte de la Iglesia Católica los fondos de auxilio mutuo aquí en Colombia, también las cooperativas y precooperativas. Y por parte del gobierno, el Ministerio de Industria de esa época logra ya institucionalizar el tema y hay una propuesta orientada a fomentar cooperativas de producción y consumo. Entonces empieza a haber ya una normativa desde el punto de vista del gobierno. Entre los años 60 y 70 hay un auge del cooperativismo, que es una figura asociativa, promovido por los sindicatos como una estrategia para mejorar los ingresos de las familias de los trabajadores. Hoy en día ustedes saben que el cooperativismo está bastante extendido en Colombia y es una figura bien interesante en muchas ramas de la actividad empresarial. Bueno, vamos a mirar las formas de organizaciones asociativas para ver cuáles son los diversos tipos que hay y ver de pronto cuáles son las implicaciones desde el punto de vista legal y cuáles son de pronto algunas de las características. Primero que todo, en cualquier forma asociativa hay un elemento fundamental, es la confianza. La confianza es subyacente en todo proceso asociativo y puede llegar a manifestarse en exigencias de tipo reglamentario o contractual cuando se actúa frente a terceros para garantizar la tranquilidad de que los objetivos y los compromisos asumidos se cumplan. Entonces, ¿qué pasa? La asociatividad parte de la intención de los asociados, pero frente a terceros no bastan las intenciones, no basta la palabra. Hoy en día se necesitan cuestiones que consten por escrito, hay documentos, y por eso la asociatividad tiene sus formas legales y tiene, pues, en el momento de hacer los negocios, como cualquier transacción, tiene contratos, tiene firmas y requisitos. Bueno, hay un tipo de asociatividad que se llama asociatividad empresarial. Es aquella que tiene un propósito meramente económico. Entonces, los ejemplos para entender pueden ser las uniones de empresas en varios tipos o varias formas, como pueden ser las organizaciones de cadenas productivas, que ustedes han oído hablar mucho en el tema agrario, que hay más de 30 organizaciones de cadenas productivas aprobadas según la normatividad y la reglamentación del Ministerio de Agricultura. Está la figura de los clústeres, se ha aplicado mucho en términos empresariales, hay a veces alianzas entre las ciudades, la universidad y las empresas y se organizan clústeres. Hay unos clústeres muy importantes en Medellín, hay otros en Bucaramanga, hay varias ciudades que han implementado ese tema de los clústeres, que es una forma de asociatividad con criterio empresarial. También está la subcontratación, las alianzas estratégicas, los núcleos empresariales, las redes de servicios, los pools de compras. Esto es bien importante. Es una asociatividad, entre comillas, más liviana porque no integra totalmente a los asociados, sino para el propósito exclusivo de las compras. Pero es que es muy importante porque entre más personas o más empresas compren, hacen más volumen y pueden lograr mejores términos de negociación. También están los grupos de exportación. Exportar, que obviamente hoy en día el mundo es un pañuelo y el gobierno trata de que las empresas no solamente cubran el mercado local, sino también vayan al mercado externo, pero el tema de exportar a veces cohíbe un poco porque las personas no conocen cómo es el manejo de los mercados y muchas veces uniendo fuerzas logran realmente cumplir mejor su propósito. Entonces los grupos de exportación es otra forma de asociatividad. Las uniones temporales, los joint venture o empresas conjuntas, que también pues ha estado muy en boga y es obviamente un tema que nos ha llegado también como un desarrollo de otros países que se aplica en Colombia. Y aparte de la asociatividad empresarial está la asociatividad solidaria. Solidaria tiene que ver con cooperativas. De hecho, el propósito principal no está centrado en lo económico, sino en buscar satisfacer las necesidades vitales de sus integrantes. ¿Cuáles son los ejemplos de la asociatividad solidaria? Las cooperativas, las federaciones, asociaciones, fundaciones, corporaciones, organizaciones de voluntad, acción comunal. Las juntas de acción comunal, pues, evidentemente tienen elementos de asociatividad, pero digamos buscan un enfoque solidario, no un enfoque empresarial como las que vimos anteriormente.
También hay un ejemplo o una clasificación de los tipos de asociatividad según la Cámara de Comercio, ya desde un punto de vista más legal, más jurídico. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá hace una clasificación de las entidades sin ánimo de lucro, las famosas ESAL, que han estado también muy mencionadas en estos años a raíz de cambios tributarios, y en esa clasificación se muestran los tipos de asociatividad disponibles según el marco legal vigente de las ESAL. Las ESAL son las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, los principales tipos de ESAL o entidades sin ánimo de lucro son las entidades del régimen común, como las asociaciones, las corporaciones y las fundaciones, y las entidades de economía solidaria, como las cooperativas, las precooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales. Entonces, esos son ejemplos de otro tipo de clasificación, pero que da más o menos la misma idea. O sea, economía solidaria y economía más de corte empresarial o de régimen común. Bueno, vamos a hablar de los objetivos de la asociatividad para entender cuáles son también los posibles beneficios que puede tener. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la asociatividad? Los siguientes: organizar las personas y las empresas bajo un propósito común. Común es lo mismo que comunidad. Entonces son personas y empresas que comparten una misma actividad o tienen un mismo objetivo. Entonces organizan a las personas que tienen esa línea común, ese mismo objetivo. Entonces eso permite y es lo que busca también la asociatividad. Otro objetivo es fortalecer las posibilidades de poder y negociación en el mercado. Eso lo logran con el desarrollo de actividades en equipo y así se tendrá una mayor disponibilidad de recursos con el fin de mejorar las opciones de negocio. La unión hace la fuerza. Otro objetivo, afrontar de manera solidaria los costos y los riesgos de un proceso. Cuando se exporta hay mucha incertidumbre, hay normas distintas, requisitos fitosanitarios de otros países, hay aranceles, hay impuestos, pero entonces cuando se unen, por ejemplo, en una asociatividad, por ejemplo, de grupo de exportación, se comparten esos riesgos, esos costos, esa incertidumbre. Es más fácil, sobre todo cuando se está iniciando esa labor de exportación. Las empresas que todavía no han exportado tienen muchas dudas y a veces es mejor ir acompañado y no meterse uno solo en la aventura porque puede tener unos costos muy altos para una sola persona o para una sola empresa. Otro de los objetivos es reducir costos en la producción, en la logística y el transporte. Se aumenta el número de recursos cuando se asocian las empresas o los productores y logran tener economías de escala u optimizar los envíos, la eficiencia en el transporte. Entonces ahí hay una serie de posibilidades y ese es uno de los objetivos que busca la asociatividad, que se reduzcan esos costos y se mejore la eficiencia de esos procesos. También el objetivo de la asociatividad es facilitar la asesoría y asistencia productiva. Esto es muy importante para el pequeño productor. Ustedes saben que muchos de ellos tienen un conocimiento básico, muchas veces heredado de sus padres, de sus abuelos, pero no tienen, digamos, un conocimiento técnico fuerte. Y la asociatividad les permite a veces tener un mejor acercamiento a la asistencia técnica, a las nuevas tecnologías, a la innovación agropecuaria, y eso es de gran ayuda para el éxito comercial. Otro objetivo de la asociatividad es facilitar el acceso a fuentes de recursos, a los créditos. Entonces los agronegocios que se asocian tienen mejores posibilidades de acceder a los recursos económicos, ya sea de programas gubernamentales o también del sector privado. La cualificación de los empleados y empresarios. Entonces también las capacitaciones, no solo la asistencia técnica como tal, sino las capacitaciones administrativas, son más fáciles de lograr, los convenios, a través de las asociaciones, que si se hace individualmente. Entonces ese es otro de los objetivos de las asociaciones y de la asociatividad en general. Vamos a hablar ahora de las condiciones para la conformación de las formas asociativas. Uno dice, bueno, pero ¿qué necesito? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es importante para yo asociarme? Me han hablado de asociatividad, pero ¿cómo se come eso? ¿Cuáles son los secretos para que realmente una forma asociativa tenga éxito y permanezca en el tiempo? Porque a veces se hacen formas asociativas, pero realmente no perdura. Si no hay un liderazgo y un convencimiento, muchas veces se hacen para un solo proyecto y después ya no permanecen. Y realmente ahí se pierde el impulso y de pronto se hizo solamente para un negocio de oportunidad, pero no como para un mejoramiento continuo y que sea constante
en el devenir económico de los agronegocios. Entonces, las condiciones para la asociatividad son, primero, que los asociados tengan un proyecto común. Entonces, ahí siempre uno busca asociarse con alguien que se parece a uno. Es tratar de orientar una serie de actividades para satisfacer una necesidad o resolver un problema común a varias personas. Entonces, uno se asocia con personas que tienen de pronto las mismas dolencias y que uno dice, oiga, si me asocio con esa persona que le pasa lo mismo que a mí me pasa, de pronto entre 2 o entre 3 o entre 10 o entre 20 logramos solucionar, digamos, esas dificultades. Otro, digamos, requisito importante es el compromiso mutuo. Esa es una característica de la asociatividad que es bien importante, el compromiso. A veces las personas tendemos a ser un poquito egoístas y realmente si vamos a hacer una acción colectiva tenemos que comprometernos. Entonces el compromiso mutuo se lleva a cabo a través de un contrato por escrito. A veces hay acuerdos verbales entre los actores para definir las responsabilidades, pero la recomendación que siempre le dan a uno, en la medida de lo posible, que quede todo por escrito, los estatutos, los reglamentos internos de las asociaciones, porque pues ustedes saben que de todas formas a veces las opiniones y los pareceres son distintos y es mejor que haya unas reglas de juego comunes para que todos sepan exactamente qué atenerse en el curso del tiempo. Bueno, otra condición es que se tenga claridad de los objetivos ya de la forma asociativa que se crea. Las partes se tienen que plantear una serie de metas que involucren a todos los asociados, o por lo menos a gran parte de ellos, porque puede haber varios proyectos, pero es importante que haya claridad de qué se persigue y qué va a lograr la asociación al involucrarse en X o en Y proyecto. Otro tema importante ahí es compartir riesgos. Compartir riesgos significa que realmente, a pesar de que se conserve la independencia de los asociados y cada quien sigue siendo, digamos, un pequeño productor o un empresario o un agroempresario, pero se comparten los riesgos para el proyecto en que está incursionando la asociación. Entonces, se conserva la independencia, pero son conscientes de que todos funcionan como una sola empresa para el proyecto en que se han asociado. Vamos a mirar vamos a mencionar unos pocos ejemplos de organizaciones asociativas en los negocios agropecuarios para ilustrar, digamos, el alcance que puede tener esta posibilidad para los pequeños productores. Primero vamos a mencionar un experimento que se volvió exitoso de una empresa en Silvania, en Cundinamarca, aquí muy cerca de Bogotá, que se llama la empresa Colombia Paradise SAS, dedicada a la producción, comercialización y exportación de fruta exótica. Varias frutas, entre ellas la uchuva. ¿Qué pasaba? Ellos se dieron cuenta que la uchuva presentaba una producción permanente en Colombia, pero los pequeños productores tenían problema para colocar su demanda, su producción, particularmente porque la demanda de los países donde se exportaba la fruta tenía altibajos en la época de estaciones. Entonces ellos en un momento dado no sabían cómo manejar el tema y la empresa que tenía mucho más músculo comercial y financiero, Colombia Paradise, les dijo, oiga, asóciense y yo hago un convenio con ustedes para ayudarles en la parte previa a la siembra, digamos todo el tema de semillas, asistencia técnica, y les financia incluso el proceso, pero luego esos pequeños productores le venden la cosecha. Entonces, ¿qué pasó? Los pequeños productores lograron tener una estabilidad de demanda y realmente el que ya se tenía que entender con el tema de comercialización y los posibles altibajos, digamos, por los compradores internacionales o eventualmente también por el mercado nacional, era Colombia Paradise. Ellos obviamente con mucho más músculo financiero, mucho mayor tamaño, lograban manejar mejor el tema, pero les vendió el tema de asociatividad a los pequeños productores y les solucionó un problema a ellos y también les generó una ventaja a la empresa grande porque van a tener, digamos, una provisión de la fruta durante todo el año y ellos sí saben cómo comercializarla y tener, digamos, una continuidad desde el punto de vista económico durante todo el año. Entonces, esta forma asociativa garantiza a Colombia Paradise materia prima suficiente para todo el año con la calidad requerida por los clientes. Hay un proceso de asistencia técnica
para los pequeños productores, y los pequeños productores, pues tienen la seguridad de vender toda su producción de manera estable, que es lo importante cuando uno es pequeño. Uno no tiene de pronto la posibilidad de manejar los cambios en la demanda o en los precios. Entonces, este fue un gana-gana utilizando la figura de la asociatividad. Otra experiencia significativa es un negocio que mucha gente de aquí de Bogotá y de Cundinamarca conoce, que se llama La Vaca que Ríe. Es una empresa de productos lácteos que tiene varios locales, pero queda normalmente en las vías, en las carreteras aquí de la región, y ellos tienen, digamos, un convenio donde compran toda la producción de leche a los ganaderos del municipio de Granada y sus alrededores, garantizando precios justos, asistencia técnica, capacitación y pago oportuno. Entonces es parecido al ejemplo anterior, donde realmente empresas que tienen un mejor tamaño, un mayor tamaño, más recursos económicos, se asocian o les permiten, digamos, una alianza con los pequeños productores, que a su vez se asocian y logran una estabilidad, digamos, en el ofrecimiento de sus productos, y la empresa más grande ya se encarga de comercializarlos con muchas mejores posibilidades. Otro ejemplo parecido es la Cooperativa de Lecheros de Guatavita, Colega se llama, en la sigla. En este caso es apoyado por la Cooperativa Colanta y ha generado un proceso también parecido, donde motiva la asociatividad en pequeños productores de la región, y ellos logran beneficios de desarrollo laboral, económico, familiar y social. Entonces hay muchos ejemplos de estas alianzas entre empresas y asociaciones de pequeños productores. La empresa lechera La Alquería también ha diseñado un modelo que consiste en incorporar productores y consumidores de ingresos bajos a las cadenas de suministro, beneficiando a 1.500 familias en la sabana de Bogotá y Cundinamarca. Esos son unos pequeños ejemplos. Hay otros muchísimos ejemplos que se ven, digamos, en la interacción de las cadenas productivas, que se ve también en la interacción de las alianzas que hay de empresas con pequeños productores en regiones, y todas esas ventajas se logran en la medida en que los pequeños productores hagan asociaciones y tengan continuidad en esa forma comunitaria de hacer empresa. Vamos a mirar las ventajas que hay para los agronegocios. La asociatividad brinda facilidades para resolver problemas comunes, genera mayores posibilidades de supervivencia, genera mayor accesibilidad a mercados, disminuye o tiene la posibilidad de disminuir los costos de producción y comercialización, genera una planeación a mediano y largo plazo. En la medida en que hay asociatividad, se hacen, digamos, mucha mayor información compartida, mucha mayor conocimiento compartido, y se facilita la planeación. Hay mayor posibilidad de gestión y acceso a recursos y programas del Estado. Hay fácil acceso a tecnologías e innovación. Hay un mayor poder de negociación porque la unión hace la fuerza. Pero también hay limitantes. No todo es color de rosa. De hecho, hay muchos proyectos asociativos que tienen una vida muy corta o que desafortunadamente no logran sus propósitos. Otra limitante para la asociatividad es la desconfianza de los empresarios hacia los objetivos comunes. A veces asociarse con el vecino, a veces para algunas personas es fácil, para otros no, porque tenemos de pronto, digamos, un cierto sentido de individualismo. Entonces, una limitante es la desconfianza, hay que vencer esa desconfianza. La falta de compromisos de algunos de los integrantes de la forma asociativa. Ahí es muy importante el liderazgo, son líderes naturales que en un momento dado visualizan y tienen más claro los objetivos y, digamos, los beneficios, y logran convencer a sus pares. Eso es muy importante. Realmente, como en muchos procesos, el liderazgo es el que pone la chispa inicial y permite que haya continuidad, pues, en la vida de las asociaciones. La falta de cultura de cooperación en general. Digamos que en esos casos a veces el egoísmo, la desconfianza hace que se mire solamente el corto plazo y no se mire el mediano y el largo plazo. Se busca a veces un beneficio, yo puedo hacer el negocio solo, me puedo meter a este proyecto, lo he hecho así durante muchos años, ¿para qué tengo que asociarme? Pero realmente ahí pues también toca apostarle
arriesgarse un poco y quitarse algunas prevenciones históricas que uno a veces carga y que tiene para enfrentar estos nuevos compromisos. ¿Cómo son las fases para la gestión de procesos asociativos? O sea, normalmente, ¿cuáles son las etapas que se deben cubrir para montar una asociación, para generar una asociación entre un grupo de productores? La fase 1 es la caracterización. Hay que realizar un análisis del entorno del agronegocio, realizando una delimitación geográfica, identificando la vocación productiva y en ella los agronegocios que jalonan el desarrollo en el entorno. Esto normalmente lo hacen un grupo de productores que han detectado las limitantes, las necesidades y las oportunidades que tienen en la región. Entonces dicen, oiga, ¿por qué no hablamos con fulanito, con sutanito y logramos conectar esas necesidades y esas posibilidades y de manera asociativa enfrentamos los problemas? Entonces, con esa información, esas personas que inicialmente jalonan el tema definen una estructura inicial del proceso asociativo, convocan, hablan de las fortalezas y generan, digamos, una conciencia de propósito de esa forma asociativa. Luego la fase 2 es la sensibilización. Al hacer la convocatoria, los líderes tienen que ser realmente muy ilustrativos, muy pedagógicos para convencer, y no solamente de manera ocasional durante la reunión, sino que haya una vocación de permanencia entre los varios socios de la asociación. Entonces, ahí es clave en esa etapa explicar el objeto de la asociación, los beneficios posibles, mostrar las ventajas y las responsabilidades y compromisos que también hay que asumir. Es muy importante esa sensibilización. Luego, en una fase 3 está el fortalecimiento empresarial. Hay que hacer un diagnóstico organizacional. Se debe determinar las debilidades y fortalezas de los negocios que se van a integrar y mirar cuál puede ser el fortalecimiento individual de cada uno de los asociados. No todos son parejos en sus conocimientos, en sus posibilidades, en sus recursos. Entonces ahí se establece un plan de formación que incluye también motivación, porque muchas veces la formación pues no es tan rápida y toca motivar para que la gente no decaiga en su interés. Una siguiente fase, son más o menos 5 o 6 fases las que uno puede delimitar aquí, es ya entrar a formular el tipo de asociación que uno quiere construir. Entonces se establece el tipo de proceso asociativo, pues nosotros vimos con anterioridad en las pasadas diapositivas cuáles eran las posibilidades desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de tipos asociativos. Entonces ahí ya hay que establecer y decir, bueno, ¿cuál nos conviene? Vamos a hacer una cooperativa, vamos a hacer una asociación, vamos a hacer eventualmente una cadena productiva, aunque eso normalmente es una etapa posterior y se inicia con algo más pequeño. Entonces ahí es clave definir los objetivos, los integrantes, el plan de trabajo, los recursos, las alianzas, los compromisos, las responsabilidades. Acá hay un trabajo administrativo muy grande. Aquí normalmente los líderes iniciales ya pues toman, digamos, un rol como de gerentes de la asociación o como directores de la asociación, o se contrata un tercero, pero que claramente tenga delimitado los compromisos, las responsabilidades y los estatutos de la asociación. Y ya la última fase, la quinta fase, sería la formalización e implementación, donde se estructura un comité directivo y de control. Hay que rendir cuentas, como en cualquier negocio, hay que llevar, digamos, un control de los recursos que entran, de los recursos que se generan, de los gastos, y debe haber unas medidas de control y unos informes que se les debe entregar a los socios para garantizar que la ejecución se está haciendo de la manera en que ellos determinaron que se hiciera y se estén cumpliendo los estatutos y en general las reglamentaciones internas que se tengan. Este es un tema que hemos querido presentar esta introducción muy teórica con los antecedentes y un poco enfatizando en las posibilidades que hay para los pequeños productores desde el punto de vista de generar movimientos asociativos. Como les comenté, el doctor José Agustín Espinel va a hacerles unas presentaciones ya mucho más desde el punto de vista práctico, mucho más desde la realidad del banco, lo que se ha visto pues, en la parte sobre todo de
de acompañamiento y de trámite de las solicitudes de crédito cuando llegan solicitudes de asociaciones, donde en general, digamos, ha habido una experiencia en algunos casos exitosa, pero en otros casos pues no se logra, digamos, concretar proyectos que tengan una buena recuperación de cartera. Ahí, digamos, hay que mirar, entrar a mirar por qué han fallado algunas asociaciones, por qué de pronto también la visual que ha tenido el banco sobre los modelos asociativos, de pronto que ha faltado para, digamos, garantizarles que realmente cuando se aprueba un crédito es porque va a haber una posibilidad de éxito que le sirve tanto a la asociación como para el banco desde el punto de vista de recuperación de la cartera. Entonces, esas visuales desde el punto de vista práctico y de la experiencia particular del banco se las va a mostrar y se las va a enseñar de una forma también mucho más en detalle el doctor José Agustín Espinal. Por mi parte, queríamos hacer esta introducción desde el punto de vista teórico y aterrizar el concepto de asociatividad que, vuelvo y le repito, tiene un gran potencial, pero hay que mirar cómo se han venido desarrollando y cuáles son los elementos que hay que fortalecer, y desde el punto de vista, en este caso, de un tercero interesado como el banco, cuando hay un proceso o una solicitud de crédito, qué es lo importante que hay que mirar en la asociación para detectar que la asociación como figura que está pidiendo el crédito a nombre de los asociados y el proyecto que ellos presentan tengan garantía de éxito y no vaya a ser el día de mañana de pronto un crédito que tenga algún problema en el futuro. Muchas gracias por su atención.